Bienvenidas pues a este taller. Les agradezco muchísimo a ustedes, profes, docentes aquí de la unidad educativa, Monseñor César Antonio Mosquera. El día de hoy vamos a tratar, como habíamos pactado en la socialización, sobre los 5 elementos del aprendizaje cooperativo. Como una idea inicial, el aprendizaje cooperativo tiene mucho que ver con el trabajo en equipo, pero más que nada con la formación de los estudiantes para que puedan y sean capaces en su vida social, en su vida laboral futura y bueno, en las partes en las que convenga, que aprendan a buscar y generar el entorno suficiente y las maneras adecuadas para que todos los estudiantes o miembros de su equipo alcancen el conocimiento que se desea, no tanto en la parte individualista, sino más como un constructo. Vamos a comenzar con la primera parte, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Aquí tenemos, dice, se trata de un método de enseñanza cuya actividad se centra en la integración de pequeños grupos de manera lúdica, con el fin de participar todos en la consecución del conocimiento. Esto de pequeños grupos es muy importante resaltarlo, porque no es un aprendizaje cooperativo para equipos de 16, por ejemplo. Es demasiado extenso. Se presupone que lo óptimo es más o menos hasta grupos de 4, hasta incluso 6 integrantes. En estas, ustedes van a los equipos y todo, ¿no? Haciendo el así, de sentarse tipo mesa redonda, o bien de pronto asignando equipos separaditos, unos más a un lado del otro. Pero como tal, tiene el fin o el propósito del aprendizaje cooperativo es para segmentos pequeños del grupo, no para todos. Luego dice, ¿qué resalta del aprendizaje cooperativo? No se basa en objetivos individuales. Así como hemos comenzado esta actividad, explicando ligeramente, pues no es una cuestión individualista. La mayoría de nosotros pues se tiende mucho a ser individual, o sea, a tratar de el bien de uno mismo sobre lo que en este caso los demás pueden obtener. En cambio, en el aprendizaje cooperativo es el bien de todos para el provecho de todos. Todo el mundo tiene que conseguir todo el contenido que en este caso sea captado. Luego también dice, busca más que todo el alcance del conocimiento de cierto tema por todos los miembros del equipo, como ya lo hablamos de manera anterior. Cabe resaltarse que el aprendizaje cooperativo, cuando se refiere a los grupos, sí genera en ellos el preguntarse sobre las mismas actitudes que ya tienen los estudiantes, que puede ser, por ejemplo, solamente el ámbito de la competencia, que está sumamente bien, y no, sino que más allá, ir un pasito más allá, que es el de inmiscuirse en el desarrollo de los hermanos. Es como hacer un hogar, es como hacer una familia, que todo el mundo tengamos al fin y al cabo las mismas oportunidades, o al menos que todos alcancemos el fin objetivo, que en este caso de la familia debería ser que todos se superen profesionalmente, sean felices, igualmente que todos en el grupo, en el pequeño grupo que se ha ensamblado, que todos alcancen el bien que se ha propuesto, ¿no? Dice, ¿qué rol tiene el docente en este método? El docente se transforma en un facilitador y guía de la actividad. Aquí pues habíamos conversado más adelante, también se va a dar un poquito más en estos roles. Y nos estaba mostrando a nosotros que, por ejemplo, suele darse en casos donde las clases son demasiado, tendemos al método tradicional, donde el docente está en el centro de la clase, se tiende como que a nosotros como profesores un poquito como que nos volvemos vanidosos en lo que sabemos, porque o sea, sabemos, o sea, conocemos, no entendemos, y de pronto por el hecho de estar explicando y todo eso, a algunos docentes no les gusta mucho el aprendizaje cooperativo, porque en el aprendizaje cooperativo el docente debe saber bien el tema, debe asignar las actividades a los estudiantes, actividades de formación, donde ellos tengan que descubrir y enseñar a los demás, y simplemente él va a ser un moderador de pequeños profesores, pero no va a ser el centro de la clase como lo suele ser habitualmente en las clases normalmente, ¿no? Que uno se para, dice así, hagamos, proyectemos esto, en cambio el docente pasa a un ladito, viene a ser un compañerito de cómo alcanzar el conocimiento, digamos. Luego dice, el docente mide el conocimiento, no el resultado. El resultado, por ejemplo, se mide cuando hacemos un tallercito, ¿no?
llenaron digamos, la hoja, unos trabajarían, otros no trabajarían, y les ponemos una nota, así, siendo muy honestos, yo inclusive lo hago así, hacen un trabajo, aunque sea algo, yo sé que los estudiantes han hecho mucho ya, podemos ser un 6 o un 7, lo que hizo. En cambio aquí no medimos el resultado, el final, sino medimos específicamente el conocimiento. Y un poquito más adelante hemos de ahondar en este punto que es sumamente importante, el determinar qué es, o más bien, cuándo el estudiante ya tiene el conocimiento en su cabecita, ya lo ha conseguido, y a través de qué herramientas se podría en este caso que nosotros entendamos si es que ha entendido y que no es simplemente un resultado o una copia o un momento de memorización. Luego después dice, es importante identificarlo para evitar confundirse con actividades grupales. Una actividad grupal se basa pues, en la inserción de los estudiantes unos con otros. La diferencia entre una actividad grupal y el aprendizaje cooperativo es que en grupal no existen unas reglas delimitadas para, en este caso, que cooperen los estudiantes, simplemente se les une y que ellos pues se dirijan como ellos deseen. En cambio, en el cooperativo yo debo designar a los estudiantes sus funciones y adicionalmente debo estar seguro de lo que ellos digan, lo que ellos hagan y lo que produzcan, lo entiendan todos. Esa es la meta como tal del cooperativo, del distinto del grupal, ¿no? Avanzando. Aquí tenemos algunos datos importantes sobre el aprendizaje cooperativo. El primero dice, el aprendizaje cooperativo genera conocimiento significativo y de mejor retención. Aquí me gusta una frase que le añade, dice, no hay mejor manera de aprender que enseñando. Este es un hecho. En mi propia experiencia podría decir, ¿no?, que muchas de las cosas que he aprendido en la enseñanza del idioma inglés se han perfeccionado viniendo a darles clases de lo mismo a los estudiantes. Por ejemplo, sabiendo las reglas ortográficas que de pronto ya ni me acordaba, otra vez las retomo, otra vez las reviso y por la enseñanza que les doy se me queda mejor en mi cabeza que solamente escuchando. Entonces aquí, como les digo, el objetivo del cooperativo es que se haga como pequeños ensambles donde cada miembro sea como un pequeño profesor. Luego dice, favorece la participación heterogénea de los grupos, por ende cada estudiante toma un rol protagónico y uno de ambiente. En este caso cada uno tiene una función. Por ejemplo, veíamos un ejemplo de aprendizaje cooperativo donde a un grupo de estudiantes les delegaba, a uno les decía, tú vas a ser el secretario, ustedes van a ser, va a ser quien estudie, digamos, el ponente número 1, ponente número 2 y ponente número 3. Cada uno tenía que aportar una cantidad de ideas y el secretario tenía que designar y decir que pues a quien le haya correspondido a cada participante 1, 2 y 3 que diga su información, que escribir, lo que en este caso el otro estudiante lo ha conseguido. Luego aportan los 4 estudiantes ideas sobre lo que han entendido y pues así lograban que todos en este caso terminen entendiendo el tema. Entonces, como es una participación heterogénea, hay menos cabida al estudiante que se jala las clases, que pues tiene pereza, que habitualmente se aprovecha de los otros porque a veces o es más rudo o a veces tiene ese tipo de diferencias en los demás, pero quiere barajarse. Entonces se me suena mejor eso. Luego dice, promueve directamente el desempeño futuro profesional del estudiante, generando ideas de soluciones a problemas que se ven tales prácticas, bueno, se ha pasado prácticas, ¿no? Como tal, como les había comentado, es una preparación y una idea para generar equipos de trabajo más estables y, bueno, pues que no sea simplemente la competencia, porque en el ámbito laboral los adultos tendemos a ser muy competitivos, tanto en uno y el otro, que en vez de ser cooperativos. Entonces, al estudiante ya no se le queda solamente la imagen del profesor haciendo la competencia, sino en este caso también el de que aprenda a hacer una familia así, ¿okay? Luego después dice, 2 datos importantísimos, refuerza la autoestima del estudiante, es un hecho psicológico que habíamos revisado. El aprendizaje cooperativo favorece a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, bien puede ser por situaciones, o sea, específicamente por situaciones no muy graves, ¿no? Podríamos decir simplemente por situaciones del entorno, a veces socioafectivas o lo que sea, ¿no?
les ayuda a mejorar su percepción de sí mismos y pues, a tener un mejor desempeño, más seguridad. Y es un medio para ahondar por sí mismo en el contenido, porque como les había comentado aquí, no es la cuestión de explicar, el docente va a explicar los pasos para modelar, para generar en este caso la actividad final, y el estudiante es el que debe ver cómo aprende, digamos, los palabras. Tiene que sentarse a leer, hacer el procesamiento de la información y al final entregar el resultado. Es un poquito más como atendiente a proyectar. Primer elemento, interdependencia positiva. Existen en total 5 elementos en lo que correspondería a este aprendizaje cooperativo, y la interdependencia positiva es el primero de ellos. La interdependencia positiva es uno de los elementos clave del aprendizaje cooperativo. Se refiere a la creación de una situación en la cual los miembros de un grupo dependen mutuamente para alcanzar un objetivo común. Dependencia, nosotros sabemos lo que es depender, ¿ok? Partiendo de eso. Depender, por ejemplo, dice, ese estudiante sigue dependiendo de sus padres, y ese estudiante o ese adulto, digamos, sigue dependiendo de sus padres. Sabemos de que es, como en este caso, hacerse, o en este caso solicitar o unirse de alguna manera a una persona para que en este caso se nutra o obtenga algún tipo de recurso. La interdependencia, en cambio, quiere decir que uno es dependiente del otro, y positiva porque después al final tiene que generar un ambiente positivo, así como hay interdependencia negativa, que es por ejemplo cuando existen los grupos donde se drogan, y ahí en cambio son todos dependientes de hacer silencio del uno del otro, y negativa porque pues devasta a la persona. En cambio positiva porque en este caso tiene a fin la educación, que es el fin de nosotros como docentes. Dice, ¿cómo logramos la independencia positiva del aula? En primer lugar, ser específico en la designación de roles o tareas. Por ejemplo, cuando se son actividades grupales es un poquito ambiguo cuáles son los componentes de cada uno. En cambio aquí vamos a tener más cuidado y centrar en designar los roles que tiene cada estudiante cumplir. Luego después dice, compartiendo y distribuyendo los materiales, recursos e información. Eso es una manera muy eficaz para que los estudiantes al final de la actividad logren entenderse y que, bueno, pues hay una relación un poquito más de amistad, que es, por ejemplo, qué sé yo, a ver, vamos a trabajar todos con los deseos de la otra persona, o vamos a trabajar con el cuaderno cambiado, usted va a hacer las informaciones aquí, o usted le va a dar el recurso a tal persona. Entonces, para que sea un poco más de compartir y no tanto como decir yo tengo este material, o sabe que profesor no quiero esto, no, usted le va a donar, le va a hacer esta cosa, y es un poquito más de compartir. Luego después estableciendo objetivos compartidos, incluso añadiendo algún tipo de recompensa. Las recompensas son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué recompensa les encanta? Salir los 5 minutos antes. Otro tipo de recompensa, la próxima clase vamos a tener un poquito de algún tema que les guste a ustedes, o de plano ofrecerles alguna nota adicional o una recuperación a través de esta propuesta. Entonces los estudiantes van a tener un poquito más de desarrollo. Pero lo que toca en este caso afianzar no es como tal el resultado, sino la experiencia y que se hayan entendido en el contexto. Por ejemplo, digamos, tengo el grupo número 1, número 2, número 3, entonces digo, a ver, al grupo que mejor vea que trabaja en equipo y que sean cooperados y que todos han entendido, a ellos todos les voy a dar como una nota adicional. Entonces todos van a querer hacer la independencia positiva. Van a querer unirse los unos con nosotros de una manera más efectiva. Esto como tal, como primer punto. Vamos al segundo elemento. Dice, la interacción cara a cara. Este es muy importante. A ver, ¿qué es el componente de interacción cara a cara? Se trata pues de otro elemento fundamental del aprendizaje cooperativo. Se refiere a la comunicación directa, positiva y activa entre los estudiantes mientras trabajan juntos en un proyecto o actividad grupal. A través de la interacción cara a cara, los estudiantes pueden intercambiar ideas, debatir sobre problemas y construir conocimiento de manera colaborativa. La interacción cara a cara no es, como ejemplo, un aprendizaje cooperativo y mandarles a hacer que cada uno se distribuya o que haga de manera separada, o que diga, a ver, vamos a hacer un trabajo en conjunto, reunirás en la tarde o algo por el estilo, sino más bien que en ese momento en el que tenemos las clases se les integre para que estén ellos juntos. En
hay algunas recomendaciones tanto físicas, por ejemplo, algo tan simple como sentarse haciendo un circulito o creo que se llama la U del caballo, bueno, no me acuerdo cómo se dice, pero es como un tipo de U y tiene como fin este componente, hacerlos entender que no hay aprendizaje cooperativo si no hay contacto con otra persona, si no está frente. Esta es la diferencia en cambio del trabajo de un trabajo asistido grupal, que en este caso se les manda a hacer a la casa y pues habría interacción muy mínima. Tenemos unas características específicas, dice: los estudiantes se animan conjuntamente al desarrollo del trabajo, los estudiantes intercambian recursos e información de su trabajo y verifican su desempeño mutuamente. A ver, con el primer paso, primera característica, digamos, de una efectiva interacción cara a cara. Los estudiantes tienen que animarse unos a otros. Como tal, es importante que a los estudiantes se les dé el espacio para que en este caso se logre, digamos, el aprendizaje que es lo que se busca. Pero cuando dice animarse, no solamente se refiere, digamos, a estar muy alegres o contentos, sino a terminar el trabajo, a que disponerles a que van a dirigirse. No solamente, como les digo, va a generar un ambiente que les agrade, sino específicamente a que terminen, pero es lo que tienen que hacer. Especialmente con los estudiantes que siempre tienen un poquito más de dejadas. Luego, los estudiantes intercambian recursos e información de su trabajo, pues esto es fundamental, ya que las clases del cooperativo son, como les dije, pequeños entornos de aprendizaje, donde el estudiante es un pequeño profesor, donde después de haber leído un contenido o haber hecho algún tipo de actividad, él le va a exponer a los demás qué es lo que se debe aprender de este caso. Entonces, la persona entenderá el que hizo el tema en primer lugar, qué es lo que está hablando, y entenderá también el resto, cómo lo mencionan los demás. Y luego verifica su desempeño mutuamente. En otras palabras, para que no estén, digamos, solo tendientes a que el profesor les esté viendo, es fundamental que se les invite a unirse, a terminar la actividad. Ya, bueno, pues que la actividad también no sea de pronto cansona o aburrida, pues es importante que también anoten ellos qué es, cómo se han sentido durante la actividad, para tener un poco más en consideración la opinión de ellos, porque son los principales actores. Luego después tenemos cómo lograr una sana interacción cara a cara. Unas estrategias de integración son, por ejemplo, dar tiempo para que los estudiantes discutan y compartan ideas en grupos pequeños. Como bien hemos hablado, el cooperativo pues es de grupos pequeños. Luego, dinamizar la participación con actividades lúdicas. Eso es simplemente para cuestiones de activación, para cuestiones, por ejemplo, qué sé yo, estamos en la sillita y pues, no sé, de pronto jugar a la adivinanza de qué están puestos los compañeros. Además, los ojos y cada uno de ustedes va a decir en voz alta una característica que hayan visto en sus compañeros de lo que están puestos. Esta posee una camiseta verde, esta lo que sea, es para relacionarse más. Luego después dice: cambia la disposición de las mesas y los formatos de entrega. En otras palabras, no recibir solamente la misma entrega. Por ejemplo, a veces puede ser un día hacer un cartel, en otra ocasión hacer un trabajo escrito, en otro una presentación, de pronto a través de alguna plataforma, otro a utilizar Facebook, por ejemplo, para postear algo, grabarse, hacer un video, inclusive se teoriza o hay bastante contenido acerca de utilizar redes sociales para dar clases. Luego después dice: deleguen funciones y orden para cada grupo, lo que habíamos conversado de manera ligera hace un tiempo, que las funciones, bueno, se deben ubicar al moderador, en este caso puede ser el secretario finalmente, se le delega para que en este caso él delegue, o más bien dé paso a cada estudiante según corresponda, no para que se desordene. Luego dice: determinar un nombre para cada miembro y cambie de roles de vez en cuando. Por ejemplo, dice: tú vas a ser el que les diga, digamos, el que les dirija en qué momentos van a hablar. Tú vas a ser de pronto el que anote la información de tal, tú vas a anotar la información de tal, pero sea que todos hagan cambiadito de cada uno. No solamente uno cuando es un aprendizaje grupal, en cambio, es decir, una sola persona escribe, el otro dibuja y el otro se va, sino que más bien sea
el uno va a dar un paso y el otro, en cambio, digamos, digamos que tenemos aquí 4 estudiantes, 1, 2, 3 y 4. El número 1 es el que va a dar el paso. El número 2 va a anotar lo que diga el 3 lo que diga el 4 lo que diga el 1 y así. Entonces, para que haya un entendimiento y que todo el mundo se meta en el papel que les corresponde. Finalmente, la monitorización dice: medie cualquier incitación de desorden dentro de los grupos y amonesta a quien desee pasar su trabajo con holgazanera. Entonces, es importante también tener un poquito de control, porque en este tipo de entornos es fácil que se distraigan o que empiecen a molestarse entre grupos. Entonces hay que estar, digamos, dando una vueltita viendo qué es lo que está pasando. Si de pronto tienen alguna duda o alguna cosa, específicamente la formulación de conceptos, pues hay que, en este caso, dirigirles, recordándoles ideas o conceptos que les ayuden a profundizar, pero no darles la información como tal. Porque si nosotros les damos información, digamos, ya cansa, porque es que a veces, sí, como docentes, cansa cuando un estudiante no da respuesta y a veces uno tiene que decir. Entonces, para que no pase eso, recuerda, animándolos a los compañeros que le ayuden, que sea una cuestión más grande. ¿Ok? Vamos a continuar. Luego tenemos el tercer elemento, la responsabilidad grupal. ¿A qué se refiere la responsabilidad grupal? Dice, se refiere a la idea de que los estudiantes son responsables tanto de su propio aprendizaje como del progreso y éxito del grupo en su conjunto. Implica que cada miembro del grupo tiene la responsabilidad de contribuir y asegurarse de que todos los miembros beneficien y alcancen los objetivos comunes. Como tal sería como aprender a coexistir en el momento en que están juntos. Dice, roles del estudiante dentro de la responsabilidad grupal. Entender que no es competir, sino trabajar para que todos lleguen a la meta. Eso pues quedó claro en el primero, que remite a tendencia positiva. Luego dice, no se abusa del trabajo de los demás compañeros, se rinde cuentas del desempeño. En esto de la rendición de cuentas es fundamental que el estudiante, tanto como el profesor, estén continuamente conversando sobre cuáles han sido las expectativas del grupo, qué es lo que se han alcanzado y en este caso, qué es lo que ha faltado. Por ejemplo, tal estudiante no participó, entonces él tendrá menos puntos, o tal estudiante estuvo así, entonces él pues definitivamente pues tendrá un trabajo adicional o algo, pero que no se queden con el dolor de pronto que algunos, por más que insistieron, no trabajaron. Se busca fortalecer las malas comprensiones y evitar segregar el resultado. A veces también hay resultados que no son tan satisfactorios de los estudiantes mismos. Por ejemplo, dirán, no, tu resultado no estuvo muy bueno, o lo que tú me dices ahorita no está tan claro, no está tan bueno. Entonces, también puede darse mucho este tipo de actitudes, perdón. Ahora dice, la responsabilidad grupal debe recordar, siempre debe recordarse al inicio de la actividad. En otras palabras, ustedes son responsables el uno del otro y también en tanto el aprender a respetarse, hacer el trabajo de manera adecuada y que sepan sobrellevar la dinámica, porque no es simplemente unirles y que se desbaraten, sino que aprendan a sostener por primera vez de manera más específica, una pequeña organización de ellos. Como futuros profesionales. Luego tenemos el rol del docente para promover la responsabilidad grupal. Aquí tenemos en total 5 elementos. El primero, guías de primeras ideas. Es importante que se recuerden las técnicas de estudio y organización de ideas. Algo útil para el momento, por ejemplo, si tuviera que dar inglés a un estudiante que de pronto no se acuerda un poquito la vocalización de algo, diría, a ver, acuérdate de cómo es escribir la pronunciación directamente en español, acuérdate de pronto esto vimos en el anterior contenido, acuérdate de lo que revisamos, o mira esto de aquí, trata de estudiar, anota los temas al final del párrafo, algo que les sirva para que salga lo mejor posible. Luego decidir, pues darles el espacio y la cabida de error. Y a través de la aprendizaje no hay que preocuparnos si ha quedado algo no claro. Generalmente después de una intervención de cooperativo suele haber también una intervención del docente al final o después de una clase adicional donde se refuerzan los contenidos que no han quedado bien escudriñados, digamos, o que alguna cosa que de pronto esté mal entendida entre los estudiantes, porque es muy normal que puedan hacer eso. Luego, hacer un ejemplo.
no se forma ni se trabaja viendo los pasos de quien no se forma ni se esfuerza. Es muy importante que los estudiantes tengan un buen valor del docente, que digan, este profesor en serio hace las cosas muy bien. Es un llamamiento, digamos, automáticamente para que ellos también tengan que inspirarse y pensar si en algún momento tienen problemas, cómo es de actuar. Ayudar a pensar por sí mismo. Bueno, pues no es permitir que les estén haciendo su trabajo ni facilitarle algo más de lo que tienen los demás. En otras palabras, no darles respondiendo a pesar de que eso es muy difícil y que uno pues sí se cansa, pero es lo que toca hacer. Luego, reconocer los logros. Muchas veces el rol a seguir será tú mismo, aprender a decir felicitaciones. En otras palabras, cuando digamos felicitaciones, que se sienta el acercamiento, ¿no? Hasta aquí tenemos pues la primera parte o el taller número 1. Les agradezco muchísimo pues por su atención. Vamos a continuar pues a la segunda parte.